petrolera española, que por cierto acaba de ser comprada por la International Petroleum Investment Company, sociedad que forma parte de un fondo soberano de Abu Dhabi, como ustedes saben, estoy refiriendo a Texas. Entonces, bueno, he dado las gracias a este hombre, creo que ha hecho un esfuerzo por explicarme las cosas, y así pues pongo delante de ustedes este ratito de conversación bancaria que he tenido esta mañana. Yo, como periodista que soy, pues creo que lo que he dicho más o menos lo sabíamos todos, pero con respecto a la supuesta identidad europea, que es un poco lo que venimos a discutir aquí, sobre todo con resquicios sociales, pues creo que es importante manifestar dos ideas, ¿no?, que nacen después de mi conversación de esta mañana. Las corrientes económicas tienen que ver con el Océano Pacífico y la globalización determina cualquier escenario, por pequeño que sea, con el apoyo de un poderío tecnológico determinado. El Pacífico, la tecnología, la globalización es determinante. Y por lo tanto ya no valen los criterios que marcan los mercados tradicionales, cuya estabilidad se marca desde otros puntos que están centrados exclusivamente en términos de rentabilidad por encima de las personas, de los gobiernos y de los países. Sobre esta idea nos podemos preguntar ¿hacia dónde va Europa? El recorrido actual, al menos desde el ingreso en los años 80 de España en la Unión, parece que ha tocado techo y es necesario un replanteamiento que no se centre exclusivamente en la rentabilidad de la que estamos hablando, rentabilidad que se crea y se plantea a muchos kilómetros de distancia y con intereses que no podemos muchas veces ni conocer ni controlar. Pero hay que ser autocrítico, a esta situación se llega, por ejemplo, por la existencia de una gigantesca estructura burocrática que ha consagrado sus esfuerzos en políticas abiertamente coyunturales, como es la PAC, la política agraria comunitaria, que ha generado una superestructura agraria subvencionada totalmente, que sonroja a quienes claman por el reparto equitativo de la riqueza y sobre todo por el final del hambre en el mundo. Solo con las subvenciones de la política agraria comunitaria europea podríamos resolver gran parte de los problemas de hambre en el mundo. Se ha creado también una estructura política que no reproduce los criterios democráticos de cada país. En las grandes cumbres europeas, sobre todo en Maastricht en el 92 o en Lisboa más reciente en el 2007, los tratados de Maastricht y de Lisboa determinaron el futuro de Europa en estructura, en crecimiento, pero sepan ustedes, todos lo saben, que las decisiones se tomaron a puerta cerrada entre sus jefes de gobierno. Es decir, ellos se encerraron en un sitio y luego informaron al mundo de unas decisiones que, insisto, se tomaron a puerta cerrada y en función de intereses que aplaudimos y, por cierto, y animamos desde los medios de comunicación, elevándolos a categoría de verdad absoluta, sin entrar en profundidad ni en reconocer, por ejemplo, que el Parlamento Europeo, que es donde se plasma directamente la voluntad suprema de los europeos, sigue siendo hoy una figura mastodóntica, cara, burocratizada e incapaz de criticar y corregir a quienes toman las decisiones. Ante esta realidad, preguntémonos por la Europa social. Tenemos que olvidarnos de la Europa social en tanto no resolvamos las cuestiones económicas que están ahora mismo suscitándose. Este es sin duda el discurso oficial no reconocido. Olvídense de la Europa social hasta que no resolvamos las cuestiones económicas. Y en mi opinión aquí está la principal cuestión del debate y el elemento que desde una visión progresista debemos plantear claramente como innegociable. No habrá futuro en Europa solo desde una visión economicista. Es más, es la Europa de las personas la que puede conseguir que creemos nexos que nos ayuden a superar las dificultades. La tecnología, la cultura, la innovación, la investigación son armas de desarrollo social donde los europeos somos y podemos convertirnos aún más en eje de una visión cuya rentabilidad no sea solo la económica, sino va mucho más allá. A día de hoy asumimos como normal, asumimos como habitual que Grecia o Portugal sean solo una referencia en función de los índices de su prima de riesgo, porque Italia y España estén acosados por fuerzas oscuras o no aclaradas, mientras que Irlanda ya ha perdido su sueño de desarrollo. Tampoco es de recibo que Alemania pretenda ahora cambiar las reglas del juego porque le da la gana en función de intereses privados, o que Gran Bretaña utilice, como lleva haciendo muchos siglos, la insularidad para resistir sin arrimar el hombro. Por tanto, el discurso debe ser otro. Hay que buscar lo que nos une para ser más productivos en nuestro propio territorio europeo. Estamos de acuerdo, ahora nos contarán los economistas, que la economía es fundamental para entender un Estado. Por cierto, en España tendremos en algún momento que afrontar la locura de la financiación autonómica y local, y especialmente la cuestión catalana, que está encima de la mesa. Porque, insisto, no puede ser el tema económico la única vía y la única elemento de medición del desarrollo.
Hay otras formas de abordar el futuro, principalmente creyendo en las personas, en sus capacidades, y no determinando el futuro en función de lo que se decide en oficinas oscuras, exclusivamente en términos de propiedad o de dependencia. Dicho de otro modo, una sociedad no articulada y acrítica, como la de hoy, una administración pública que no garantiza servicios esenciales, unos medios de comunicación en manos de intereses exclusivamente económicos, una clase política a la deriva, sin visión regeneracionista, no puede garantizar un elemento de libertad y, sin embargo, sí nos echa en manos de los especuladores, que son los que están determinando nuestra existencia. Por tanto, una Europa de las personas hubiera sido desde hace tiempo ya el mejor antídoto para evitar los acontecimientos de los 2 últimos años, principalmente donde alguien está decidiendo, no sabemos dónde, que debemos pagar mucho más de lo que debemos en función de nuestra apatía y dependencia que generamos, por ejemplo, desde los medios de comunicación. Luego, si quieren, hablamos de eso. Es hora de organizarnos, por tanto, y exigir en toda Europa una visión, si quieren, con bonos europeos, con agencias de rating europeas y la famosa tasa Tobin de la Unión Europea, ese impuesto sobre las transacciones financieras que pocos todavía se atreven a plantear. Hasta aquí. Muchas gracias. A continuación, os digo un poco el procedimiento que queremos, ¿vale? Cada ponente va a decir su punto de vista sobre el tema de la mesa y luego abriremos un turno de debate entre la propia mesa y los asistentes, ¿vale? Entonces ahora va a continuar Fernando para dar su visión de cómo va. Muy bien, pues muchísimas gracias, Salva, y agradecer la invitación. Si bien es verdad que una jornada de verano lo hemos estado comenzando abajo en Sevilla, y tiene mucho de crisis y mucho de atrevimiento, porque ciertos cursos de verano pues los vemos más en la playa, en zonas de montaña, donde es un poquito más de fresco. Pero se agradece enormemente la invitación y a la Asociación de Progresistas de Andalucía. La palabra lo dice todo, y creo que el título de la selección pues dice mucho de lo que hay detrás o de lo que se pretende, ¿no? No sé, lo que permitimos Salva, ando dando vueltas a esto y como soy profesor de Derecho Constitucional y tengo, no sé si cómo revolcaba la deformación del profesor universitario, cuando me hablan de Europa, pues lo primero que se me ocurre es hablar de Constitución. Aquí se exige, evidentemente, dar un salto más, un paso más, y hablar de qué significa realmente la Constitución, o qué Constitución queremos, en definitiva, hablar de política constitucional y no tanto de la Constitución europea o de cómo se ha constituido Europa, etc. No obstante, me van a perdonar que hable de Constitución, pues para eso soy profesor de Derecho Constitucional, si bien es verdad que intentaré pues focalizarlo en eso, en la posibilidad de transformar Europa a partir de sus normas fundamentales. Miren, los que han estudiado Derecho y han cogido el manual del profesor Pérez Royo lo saben. El profesor Pérez Royo empieza prácticamente el tema 3 de su manual hablando de qué es una constitución. Y a todos los alumnos se acuerdan de la historieta de Ferdinand Lassalle. Ferdinand Lassalle es un protosocialista alemán del siglo XIX que en 1860 y tantos pronuncia en Berlín una conferencia que después escribe que se titula ¿Qué es una constitución? Y todos los alumnos se acuerdan, y nos acordamos, y yo me acuerdo desde que estudié primero, por una sencilla razón. Porque como protomarxista o protosocialista, Ferdinand Lassalle proponía al auditorio la siguiente pregunta. Imagínense, les decía, que hoy en Alemania, en Prusia, desaparezcan todas las constituciones. Que desaparezcan todos los facsibles, los libros, todas las bases de datos, no existe más la Constitución de Prusia. Se queman las bibliotecas, desaparecen cualquier enlace que exista en Internet, y al día siguiente nos encontramos sin Constitución. Puede estar la memoria, pues también olvidémonos que la gente pueda tener memoria y que alguien se la sepa exactamente como era. Y él preguntaba, ¿y qué ocurriría? Y la respuesta
muy marxista, muy poco sorprendente para quien conozca el pensamiento de Marx y de los socialistas del siglo XIX, era muy sencilla. Nada. Nada. El mundo seguirá siendo, decía él, Prusia, seguirá siendo Prusia, aunque desaparezcan todas las constituciones de todas las bibliotecas o de cualquier base de datos que se pueda contener en la Constitución. ¿Por qué? Y él decía, pues miren, por una sencilla razón. Porque la Constitución escrita, eso que veneramos cada 6 de diciembre y que Europa lo celebra con el Tratado de Lisboa y celebra el de Europa, etcétera, y habla de su tratado fundacional, etcétera, no es más que el fiel reflejo de la estructura que está abajo, de la estructura social. Y añadía, y al día siguiente que desaparezcan las constituciones, Botín existe, el Corte Inglés está, los fondos financieros existen, los militares existen, el poder económico en definitiva va a estar, y los demás vamos a hacer lo que digan los que mandan. Y los que mandan nos han dado una constitución en la que queremos vivir en libertad, pero en definitiva el poder no está en la constitución, sino que está en esos poderes no representativos, como se dice ahora, esos factores reales de poder que son en definitiva los que controlan la situación.